Tengan ustedes la más cordial bienvenida a nuestro espacio Vida de Noticias a través de vertvnoticias.com. Para nosotros es un placer servirles y acompañarles. Hoy vamos a estar revisando desde el punto de vista constitucional los hechos más recientes ocurridos en nuestro país. Encabezando la lista de noticias que tienen que ver con este tema, fijamos la mirada en la reciente decisión del presidente Nicolás Maduro de hacer ciertos cambios de gabinete, sin un anuncio puntual de medidas económicas que quizás muchos de nosotros estábamos esperando. Para abordar el tema constitucional está con nosotros y bienvenido José Vicente Haro, abogado constitucionalista, profesor universitario. Ambos venimos de la misma casa de estudios de nuestra alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, está con nosotros, doctor, en el día de hoy, porque a mí me resulta conveniente tratar de analizar cómo nos enfrentamos a un cargo como este. Ministro de Relaciones Exteriores asume la vicepresidencia del socialismo territorial y el Ministerio de las Comunas y Desarrollo Social. Una decisión anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Nos referimos al nuevo cargo que asume Elías Agua, cuando en la Constitución vigente en Venezuela no figura nada de esto. Sí. Efectivamente, este es un problema por el que hemos atravesado y estamos atravesando desde el año 2007, porque desde el año 2007 se nos está tratando de imponer en Venezuela lo que es un sistema socialista o el llamado socialismo del siglo XXI. Y esto se ha hecho de diversas formas. Primero, a través de la frustrada reforma constitucional, se trató de hacer con aquel referéndum de diciembre del 2007, donde el pueblo dijo no a la reforma constitucional y a ese Estado comunal propuesto una reforma constitucional. Pero luego se ha ido implementando a través de dos vías. Una, las leyes habilitantes, la ley del poder popular, la ley de las comunas, la ley de los consejos comunales, la ley de economía comunal, todas ellas basadas en el plan Simón Bolívar, que fue el primer plan socialista, el plan 2007-2013, plan de gobierno que trató de desarrollar Hugo Chávez cuando estaba en vida y donde trató de establecer lo que él llamó la transición al socialismo. Ahora estamos en otra etapa que el mismo presidente Chávez se encargó de sentar bases a través del segundo plan, vamos a decir, socialista, que es el plan Simón Bolívar. El segundo plan socialista, ya llamado Plan de la Patria, es un plan, un programa de gobierno que presentó Hugo Chávez en su momento ante el CNE como programa de gobierno el 12 de junio del año 2012, y él con este plan de gobierno, él buscó, y ese es el objetivo de ese plan de gobierno, el Plan de la Patria, buscó llevar el socialismo hasta un punto de no retorno. Y ese es el legado que le ha dejado a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro siempre explica. Y en su momento, cuando fue aprobado ese plan en el año 2013, ya en octubre de 2013, fue aprobado por el Parlamento, la Asamblea Nacional, fue presentado por Nicolás Maduro como la carta de navegación, como la hoja de ruta, como, vamos a decir, básicamente el instrumento básico y fundamental a partir del cual este gobierno realiza sus políticas públicas. De hecho, este es el plan con base al cual Diosdado Cabello juró el día de su juramentación, valga la redundancia, como presidente de la Asamblea Nacional. Él levantó la mano y dijo: juro cumplir y hacer cumplir el plan de la patria. ¿Qué significa esto? Significa que mientras nosotros tenemos una constitución que es la aprobada por el pueblo en referendo en el 15 de diciembre del año 1999 y publicada en Gaceta Oficial el 31 de diciembre del año 1999, que es la Constitución de 1999, que nada más tiene una enmienda en el año 2009, referida a la reelección presidencial. Bueno, mientras nosotros tenemos esta Constitución, paralelamente, el gobierno ha ido desmontando esa Constitución y erigiendo otra Constitución, que es realmente la Constitución que para el gobierno es el plan a ejecutar, es la hoja de ruta, es la carta de navegación, como decía Nicolás Maduro, haciendo referencia a Hugo Chávez en sus exposiciones.
¿Y qué sucede? Que en este plan de la patria, allí sí están previstas no solamente las comunas, sino todos los consejos comunales y una división político-territorial totalmente distinta a lo establecido en la Constitución de 1999. La Constitución de 1999 se establece un Estado federal descentralizado, donde hay estados y municipios, donde rige todos los principios del federalismo, de la descentralización, pero se garantiza la autonomía de los estados y los municipios en esta Constitución. Pero esta Constitución no es la vigente. Para el gobierno, la Constitución vigente es el Plan de la Patria, y por eso todo lo que vemos ahora es la construcción de un Estado socialista donde no existe federación, donde no existe descentralización, sino la construcción de un Estado comunal, de unas comunas, de un poder popular sentado sobre la base de los consejos comunales, todo centralizado en el gobierno. Ahora que usted se refiere al tema de la centralización, que según su opinión y la de muchos expertos como usted riñe con un concepto de descentralización, de Estado descentralizado, que está en la Constitución, se me ocurre traer también el cambio de ministro de la Salud. Quizás no para revisar la gestión, porque no es el tema que lo trajo usted a nosotros el día de hoy, pero sí cómo el ciudadano puede defenderse frente a los derechos que le son vulnerados en materia de salud cuando tenemos una red hospitalaria en las condiciones que exhibe la Red Hospitalaria Nacional, las decisiones que se toman desde el gobierno, y solo recientemente la Asamblea Nacional acaba de hacer una aprobación importante de recursos para la red hospitalaria, cuando casi todo el tiempo de lo que se discute y lo que se aprueba es para barrio adentro. ¿Cuáles son los derechos que en materia de salud establece la Constitución que en este momento, según usted, están siéndole vulnerados a la sociedad venezolana? Efectivamente, aquí tenemos un problema muy grave, ¿no? Y tenemos un problema que es, vamos a decir, del sistema y estructural. Primero, la Constitución te establece el derecho a la salud. Te establece el derecho a la salud, y no solamente el derecho a la salud como parte de los derechos humanos de la dignidad humana, sino también te establece, te garantiza un sistema público nacional de salud, que es un sistema de red hospitalaria, como tú lo has dicho, público, de libre acceso por los ciudadanos, y que efectivamente preste y garantice servicios de salud de manera oportuna, eficiente, continua, eficaz. Y también establece la Constitución pues el libre acceso a todos los productos, medicamentos, fármacos, etcétera, que se requieren para los tratamientos de salud. Entonces, en este momento estamos en la violación de diversos artículos de la Constitución, artículo 80, 83, 84 de la Constitución. Son artículos que se refieren al derecho a la salud, concretamente los derechos sociales. La salud es uno de los principales derechos sociales. Todo el derecho a la seguridad social. Tenemos un problema. Tenemos, sí, es verdad, un sistema de pensiones donde existe un pago de las pensiones, vamos a decir, básicamente regular a quienes que ya están inscritos en el sistema de pensiones, pero tenemos muchas personas que les es muy difícil acceder al sistema de pensiones. ¿Y por qué? Porque los trámites burocráticos para acceder al sistema de pensiones cada vez se dilatan más, y a veces una persona para poder entrar en el sistema de pensiones, habiendo cumplido todos los requisitos legales, tarda un año. Y muchas veces esa persona es excluida del sistema. También tenemos un problema, que ese sistema de seguridad social no está garantizando en sus hospitales, el Hospital León Magallanes de Catia, o el Hospital Vargas, el Hospital Lídice, el Hospital que está en el Llanito, también. Todos que esos, es del Seguro Social, por que cierto. Es del Seguro también. Social, exactamente. Todos esos hospitales precisamente no están dotados de equipos, de insumos, de profesionales suficientes para atender todas las emergencias. Lo que uno ve en esos hospitales, especialmente yo que tuve la experiencia de verlo hace poco en el Hospital Vargas, en la emergencia del Hospital Vargas, es una cosa deprimente, y parece que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, porque las atenciones son extremadamente precarias, y básicamente las personas tienen que llevar todos los insumos
y todo el material para que los médicos puedan trabajar. Toca a la Constitución, aunque la gente se le olvide. Sí, doctor. toca a la Constitución. Es algo que afecta a la dignidad humana, el derecho humano a la salud establecido en la Constitución, artículo 80 y siguientes de la Constitución. Y ese es el problema que tenemos en Venezuela, que lamentablemente la Constitución no está vigente. ¿En qué sentido? La Constitución no se está... En los hechos. Exactamente, en los hechos. La Constitución no se le está dando vigencia, eficacia. El ciudadano no está disfrutando de sus derechos, al ciudadano no se le están garantizando sus derechos. Y por eso es que el ciudadano luego manifiesta, los empleados del sector salud manifiestan, las personas que no acceden a medicamentos manifiestan, y esas personas tienen todo el derecho de hacerlo porque están reivindicando un derecho que es inherente a la persona humana. Hay muchas posturas, doctor Haro, frente al tema de la captahuella para la alimentación, del sistema biométrico de la alimentación. Esa ha sido sin duda la noticia de esta semana. Muchas opiniones son personales, de yo no quiero eso, yo no quiero que me estén controlando el acceso a los alimentos, yo no quiero, me parece que es una falta de respeto, etcétera. Pero en aras del rigor y de poder estudiar esto y entender y profundizar de acuerdo a las acciones, tengo entendido que han empezado, o por lo menos usted ha iniciado el camino de la denuncia por lo que dice la ley, a través de lo que dice la ley. Y quisiera saber en qué medida se puede entender esto como una violación a los derechos jurídicamente tutelados en la Constitución Nacional. Efectivamente, sí, este es un tema que es, lamentablemente es un tema actual y lamentablemente es un tema que nos toca a todos los venezolanos. Nos toca a todos los venezolanos porque todos los venezolanos en algún momento vamos a tener que caer, querámoslo o no, por los planes que tiene el gobierno en este sistema de captahuellas, en este sistema de control biométrico para la compra de bienes y servicios. Efectivamente, nosotros presentamos esta semana ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción de nulidad por inconstitucionalidad, una acción de nulidad por inconstitucionalidad, donde demandamos al presidente Nicolás Maduro en amparo constitucional por violar diversos artículos establecidos en la Constitución, concretamente artículos que establecen derechos constitucionales y que de alguna manera son artículos básicos y fundamentales que debe respetar todo gobierno, independientemente cuál sea el corte que tenga, sea un gobierno de carácter socialdemócrata, social cristiano o un gobierno de centro derecha o centro izquierda. Todos estos derechos se tienen que garantizar. ¿Qué derechos se están violando? Básicamente, fundamentalmente. Primero, los dos derechos más importantes aquí violados son los derechos establecidos en el artículo 117 de la Constitución y 305 de la Constitución, que son los derechos referidos al acceso a los alimentos, que habla de la seguridad agroalimentaria y la seguridad alimentaria. Es un derecho humano inherente a la persona humana. Está establecido en el artículo 305 de la Constitución, se deriva del artículo 22 de la Constitución, el derecho a la alimentación. La limitación del acceso a los alimentos es algo inhumano, es una violación del derecho a la alimentación. Pretender racionar, como pretende Nicolás Maduro, que una familia de 8 personas coma con pollo y medio, como él decía, ponía como ejemplo en su cadena nacional diciendo que con pollo y medio bastaba y sobraba para que comiera una familia, un grupo familiar de 8 personas, es jugar con la salud y vida de esas personas, jugar con la nutrición de los niños, con la salud de los ancianos, con la salud de las personas, y se les está violando a ellos todos esos derechos. Entonces, hay esa violación al derecho a la seguridad alimentaria, al derecho al acceso a los alimentos. Hay la violación del derecho a la libre disposición de bienes y servicios, artículo 117 de la Constitución, pero también, como hemos dicho, hay la violación de los derechos garantizados en la Constitución a la salud, porque todo esto va a incidir en el tema salud, en el tema nutrición. Pero hay personas que tienen por enfermedades crónicas, enfermedades recurrentes, tienen que guardar determinadas dietas, tienen que hacer compras con determinadas frecuencias. Hay personas que no se pueden movilizar para hacer las compras y tienen que pedirle a sus familiares, porque son personas ancianos, que tienen que pedirle a sus familiares que hagan esas compras. Entonces eso va a alterar la frecuencia con la cual se haga la compra.
Y el sistema biométrico, explicado por el presidente de la República, es un sistema establecido para controlar la frecuencia de compras semanales y limitar esa frecuencia de compras semanales, como bien lo explicó el presidente de la República. Entonces, ahí se está violando el derecho a la salud, el derecho establecido en el artículo 83 de la Constitución, precisamente a la salud, el derecho de los ancianos y ancianas a tener esa salud, artículo 80 de la Constitución, el derecho de los niñas y adolescentes a gozar y disfrutar de esos derechos de la salud y todos los derechos inherentes a la alimentación y al desarrollo humano sano, artículo 78 de la Constitución. Se viola el artículo 60 de la Constitución, que habla de la confidencialidad de la data íntima y personal de las personas, de todas las personas, valga la redundancia. Aquí, ahora lo que comes y cuánto compras está aquí, en manos del gobierno. Entonces va a ser público qué comes, cuánto comes, qué frecuencia ¿Dónde comes, lo compras, dónde lo compras, cuánto por qué gastas? lo compras, cuánto gastas, exactamente. Además, doctor, perdón, y nos queda poco tiempo, pero es importante insistir en esto, además con el riesgo de seguridad ciudadana que eso implica, cuánto gastas, dónde compras, quién lo sabe. ¿Quién dice, quién habla de la honestidad de la persona que maneja esa data? Efectivamente, y eso es un trato degradante e inhumano, el hecho que uno tenga que poner una huella y tenga que dar esos datos personales para hacer la compra de bienes, productos y servicios. Viola, por eso, el artículo 46 de la Constitución pone en peligro el derecho a la vida en la medida en que, especialmente aplicado al sector alimentos y al sector medicamentos, fármacos, puede poner en riesgo la vida y salud de una persona, porque el sistema no discrimina y nunca va a poder discriminar en el tratamiento médico. En el tratamiento médico, sí, efectivamente, y en la situación de cada persona. Y en todo caso, también viola un derecho que es muy importante, que es el derecho a la igualdad. Porque aquí, cuando se empezó a debatir el tema, se dijo, bueno, vamos a aplicarlo en los estados fronterizos. Entonces la pregunta es, ¿por qué esas personas que viven en los estados fronterizos tienen que sufrir esa violación de sus derechos humanos? Luego se dijo, vamos a aplicarlo solamente en los sistemas públicos de venta de alimentos, Mercal, Pedeval, Bicentenario, Abastos Bicentenario. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué tienes que hacer esa discriminación y someter a esos venezolanos a ese trato degradante, inhumano, esa violación de sus derechos constitucionales? Y por el otro lado, te preguntas, y yo así directamente lo puse en el escrito que presentamos ante la Sala Constitucional. Que es este que nos trajo, reiteramos. Exactamente. En este escrito le preguntamos a la Sala Constitucional, nosotros queremos ver si esto se va a aplicar en el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Nosotros queremos ver si esto se va a aplicar para todo el componente militar, o va a pasar lo mismo que pasa siempre con los militares, es decir, que a los empleados públicos se les aumenta un 20-30% del salario, a los militares se les aumenta un 60% del salario y se les trata con ciertos privilegios y prebendas que no tienen los demás empleados públicos, y así sucesivamente a todos los venezolanos. O sea, siempre hay un sector privilegiado que son los militares. Yo quiero ver las cartahuellas en los cuarteles y en los abastos de lo que es el sistema de previsión social de las Fuerzas Armadas, para ver si esto cuenta con la aceptación de las Fuerzas Armadas. Me queda poco tiempo para despedir, pero quisiera saber, o que usted nos reitere, ¿por qué considera que, a pesar de que conocemos las actuaciones del Poder Judicial en Venezuela frente a la denuncia de un grupo de ciudadanos que representan a la mitad del país que no apoya el gobierno socialista, por qué insistir en el camino de la denuncia dentro del país? Claro, porque poco tiempo me queda. Es muy importante tu pregunta. Vamos al Tribunal Supremo de Justicia porque nosotros tenemos que seguir el camino establecido en la Constitución. Nosotros tenemos que seguir los cauces constitucionales para luego poder ir a los cauces internacionales. Y aquí estamos hablando de que una vez producida una decisión contraria del tribunal, o si el tribunal no se pronuncia, nosotros vamos a acudir a instancias internacionales. Pero ya no hay instancias internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros no pertenecemos a la Corte ya, pero sí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí se puede ya acudir también, y se debe acudir, a la Organización Mundial para la Salud, a la UNICEF y a otros organismos internacionales que precisamente están destinados a proteger todos estos derechos que se ponen en riesgo a través del sistema biométrico de control de acceso a los alimentos, productos y bienes en Venezuela. Doctor Aros, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes por seguirnos en sus casas. Esperamos que esta conversación sirva quizás para la reflexión sobre todos esos temas
que sí tienen que ver con la Constitución, aunque quizás en el día a día pues no lo tengamos muy en cuenta. Muchísimas gracias por su atención, amigos.